Plan de lectura día 26, mes noveno. En Isaías 48, desde el versículo 12 en adelante, vemos que el profeta sigue hablando de parte del Señor y está reprendiendo la infidelidad de Israel y le está aclarando que Él es el Señor sobre todas las cosas y por tanto, dado que Él es el creador, Él es el sustentador y, como ha dicho también reiteradamente en este libro, el Redentor, el Salvador, el Santo de Israel, entonces lo llama a salir de la idolatría, dejar la idolatría, dejar la confianza en los dioses falsos y también en los pueblos de la tierra. Por tanto, debemos recordar siempre, como dice acá, que el Señor es nuestro Dios, y algo que se repite también en este libro es que Él nos enseña el camino por el que debemos andar. Por tanto, debemos salir de Babilonia. Y acá esta expresión es eminentemente espiritual, incluso más que física. En ese tiempo claramente había una nación llamada Babilonia, que era un imperio que fue poderoso, que en este tiempo todavía no alcanzaba su mayor apogeo, pero en el momento en que alcanzara ese punto máximo de esplendor, iba a llevar cautivo a Israel, y el Señor llama a su pueblo a salir de ahí, y lo haría después, como se relata en el libro de Esdras. Pero espiritualmente hablando, ese mandato será también citado en Apocalipsis 18, porque Babilonia representa el sistema humano de maldad, es como la nacionalidad de los rebeldes al Señor. Por tanto, el pueblo de Dios, aquellos que invocan el nombre de Dios, deben salir de Babilonia, no identificarse con ella, sabiendo que no hay paz para los malos. No hay paz, porque la paz únicamente se encuentra en el Señor. Y en el capítulo 49 habla nuevamente del siervo del Señor, y vemos que ese siervo en algunas ocasiones en este libro se refiere al pueblo, a la nación de Israel, pero en último término se refiere a Jesucristo, el siervo de Dios, y el verdadero Israel es quien cumple en sí mismo, personalmente, todo lo que debe ser el verdadero y perfecto israelita delante del Señor. Y de hecho, porque estamos en Él, es que podemos ser llamados el Israel de Dios, y porque podemos ser llamados también, eh, porque podemos ser contados como pueblo de Dios, porque estamos en Cristo, quien resumió de manera perfecta, personificó la, las virtudes y las excelencias que debía tener aquel que fuera el israelita perfecto, el hijo de Abraham, el hijo de David, que cumpliera con toda la palabra, que obedeciera toda la palabra. Y de hecho, esta circunstancia de que no es el pueblo realmente la nación de Israel, sino que es Jesucristo, lo vemos en el versículo 6, porque este siervo debía restaurar el remanente de Israel, por tanto no podía ser el mismo Israel, y sería luz a las naciones, sería salvación hasta lo postrero de la tierra. Todo eso lo dice el versículo 6, y eso se cumple claramente en Cristo. Y en ese sentido, entonces, vemos que se promete restauración a Sion, y acá debemos también distinguir, porque muchas veces se ocupa el término Israel o Judá en este libro, pero debemos distinguir cuando se refiere a la nación, donde hay creyentes e incrédulos, y el remanente solamente es el creyente, o cuando se refiere solamente a esos que son el verdadero Israel, el Israel espiritual, porque siempre, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, el verdadero Israel siempre ha sido el Israel espiritual, el Israel que por la fe está unido al Señor. Por tanto, es a ese Israel que habla en el capítulo 49 cuando promete restaurarlo. De hecho, ese versículo, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé, ese versículo es citado después en el Nuevo Testamento para referirse también a la salvación por el apóstol Pablo. Entonces, vemos que se promete entonces que el Señor no dejará a los suyos, a los que verdaderamente son suyos, a los que son sus hijos por la fe. Y vemos también que Él promete que no serán avergonzados los que confían en Él. Toda la creación se debe alegrar entonces por la salvación. Eso también es hermoso verlo. Toda la creación se debe alegrar por la salvación que el Señor ha derramado sobre su pueblo,
Y fijémonos que después en Romanos 8 también se toma esto para decirnos que la creación espera con dolores de parto que los hijos de Dios sean glorificados, porque la creación también seguirá el mismo destino que los hijos de Dios, será llena de gloria. Y en el capítulo 50 nos llama a confiar en el Señor sabiendo que no se ha cortado su poder para salvar. Por tanto, en Él debíamos confiar. Y el profeta entonces toma ánimo, confiando en el Señor, no avergonzándose, sino que poniendo su rostro como un pedernal. Eso refleja la determinación de seguir al Señor, de obedecer su mandato, aunque encuentre oposición en esto. Pero si el Señor está con él, ¿quién se le puede oponer? Esa nos recuerda mucho, versículo 8, las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ya que si el Señor está con él, nadie en realidad podía hacerle frente. Y acá hace un llamado que también debemos tomar nosotros. ¿Quién hay de vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Versículo 10. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Aquellos que reconocen que en sí mismos son ciegos y que andan en tinieblas, entonces estamos llamados a apoyarnos en nuestro Dios, quien es la luz. Cristo es la luz del mundo, y se nos promete acá entonces que ahí encontraremos realmente la luz para nuestro camino. En cambio, los demás que creen que ven, que creen que tienen luz, que andan con su fuego encendido y sus teas que están ardiendo, en realidad ellos van a ser sepultados en dolor, dice acá, aquellos que rechazan la luz del Señor y prefieren su propia luz. Por tanto, aceptemos la luz que solamente se encuentra en el Señor, la luz verdadera. El Salmo 69 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 24, del 5 al 6, vemos que la verdadera fortaleza es la sabiduría, y el verdadero también vigor, la otra forma de decir fortaleza, es aquel hombre que se dedica a cultivar tanto su mente como también su relación con el Señor y su vida de piedad. Recordemos que la Escritura, la sabiduría es integral. Refleja en primer lugar, por supuesto, una disposición de temor hacia el Señor, pero también refleja un conocimiento de la creación. Eso, el hombre sabio se opone al hombre simple, al hombre que rechaza el conocimiento, rechaza la disciplina, y esto, como digo, de manera integral. No podemos, por supuesto, saber todas las cosas porque todo el conocimiento excede a nuestras capacidades, pero sí debemos dedicarnos a conocer todo lo que podamos, y nuestra mente también debe adorar al Señor. Y vemos que, por el contrario, para el insensato está demasiado alta la sabiduría, y en la puerta no abrirá él su boca. Recordemos que en la puerta, perdón, ese era el versículo 7, el versículo 6 nos habla también de algo que es bastante eh, significativo en la Escritura y que debemos tener muy en cuenta, que es que con la multitud de consejeros está la victoria. Es decir, acá habla específicamente de la guerra, pero podemos también extraer este principio para nuestras decisiones personales, nuestras decisiones de vida. Debemos rodearnos de consejeros, debemos desconfiar de nosotros mismos. Eso es sano, tener una sana desconfianza en nosotros mismos, y así evitaremos también caer neciamente confiando en nuestro corazón engañoso. Ayudémonos también en aquellos que aman al Señor, que aman su palabra y que pueden ver las cosas desde afuera, no involucrados como nosotros estamos con la situación, y aceptemos su consejo. Y acá está diciendo que entonces la sabiduría y el conocimiento es más importante que la simple fuerza bruta para ganar incluso una guerra. Eh, También se puede aplicar, como decía, para nuestra vida. Y por último, en Efesios 4, del 17 en adelante, vemos que el apóstol Pablo ya requiere, habiendo hablado de cómo la iglesia es edificada en torno al ministerio de la palabra, y habiendo hablado todas las otras cosas que ya dijo en la carta, sobre nuestra unión con Cristo y todas las bendiciones que disfrutamos en esa unión con Cristo por la riqueza de la gloria y de la gracia de Dios, y esto solamente por medio de la fe, por gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces ahora debemos andar no como los otros gentiles, no como aquellos que son inconversos,
entre los que estábamos nosotros. Ellos andan en la vanidad de su mente, tienen una mente que está en tinieblas todavía, están ajenos a la vida que hay en Dios, son ignorantes de la palabra de Dios. Por tanto, ellos en esta situación de calamidad espiritual, de tinieblas, de condenación espiritual, ellos se entregan sin ninguna sensibilidad, ya habiendo perdido toda sensibilidad de sus corazones hacia lo que es bueno y lo que es malo, se entregan entonces a las pasiones más bajas. Pero nosotros, si hemos sido rescatados por Cristo, si hemos conocido al Señor, por tanto, no podemos vivir así. Y está este contraste tan presente y tan marcado en esta carta, de que en otro tiempo éramos una cosa, pero ahora somos otra cosa, en unión con Cristo por la fe. Por tanto, despojémonos, dice el viejo hombre, que era esa pasada manera de vivir, que está viciado, que está contaminado, que está corrompido por esos deseos engañosos, y debemos renovarnos conforme al nuevo hombre que ha sido creado en Cristo. Nosotros recordemos que somos nuevas criaturas, como dice ese pasaje tan conocido de 2 Corintios 5:17. He aquí, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice. Nosotros fuimos creados de nuevo en Cristo, pero debemos vivir conforme a ese hombre nuevo que ya somos en Cristo. Fijémonos que nos dice eso, no nos dice compórtense bien, hagan buenas obras y no hagan cosas malas para que así el Señor los haga de nuevo en Cristo o los cree de nuevo, sino que dice porque ya han sido creados de nuevo, entonces vivan según ese nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Cristo en la justicia y la santidad de la verdad. Por tanto, debemos hablar la verdad, debemos dejar la mentira, somos miembros los unos de los otros, dice acá estamos unidos como un cuerpo, por tanto tenemos el mismo éxito de que nos vaya bien solos como tendría éxito una mano amputada fuera del cuerpo. No hay ni una esperanza para quien se amputa a sí mismo del cuerpo. Entonces nos llama a hablar la verdad, a no enojarnos de manera pecaminosa. Fijémonos que hay una manera de enojarse que no es pecado, pero hay una en donde ya el orgullo prevalece y ahí damos lugar al diablo. Nos llama a no robar, sino a trabajar. Fijémonos que acá esto incluso va en relación con los mandamientos. No mentir, no cometer homicidio, no matarás, que implicaría ese enojo pecaminoso, como nos hablaba el Señor en el Sermón del Monte. No robarás, ¿cierto? Pero no es solo no robar, sino que trabajar, dice, haciendo con las manos lo que es bueno, para tener que compartir. Fijémonos que no es para enriquecernos primeramente, pensar en acumular y acumular riquezas propias, sino para también tener que compartir y cómo ayudar a quienes padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. También, no solo no hacer lo malo, sino que también hacer lo que es bueno. Y eso implica hablar como debemos, con gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. Y eso también es parte de usar nuestra boca para la gloria de Dios, como el mandamiento de no mentir. Y no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Hemos sido sellados con ese Espíritu, por tanto no lo contristemos. Fijemos que podemos contristarlo. Eso nos está diciendo acá. Y podría llegar a ocurrir como si ese Espíritu no estuviera en nosotros porque está contristado, pero sí está. Y es responsabilidad de nosotros entonces estar en comunión viva con ese Espíritu y no contristarlo. Y también nos llama a que se quite de nosotros toda amargura, gritería, maledicencia, ira, malicia, sino a ser buenos, benignos. Es decir, tener un espíritu de buena fe, de buen trato, también de gozo en nuestro corazón hacia los otros. Y eso pasa también por perdonarnos unos a otros, como el Señor nos perdonó en Cristo. La ausencia de perdón es una de las señales más claras de un corazón no regenerado, la ausencia permanente de perdón. Podemos luchar para perdonar a alguien, pero en definitiva terminaríamos perdonándolo porque nosotros también fuimos perdonados. Entonces, sigamos en todo esto que dice acá, que es una aplicación de lo que ya explicó del Evangelio, y fijémonos que todo lo que ha hablado acá es el reflejo del carácter de Cristo en su pueblo. Que el Señor nos permita honrar al Señor de esta manera.